Bien, seguimos con Josué. Hoy estamos en el capítulo 4 de Josué y me informaron en la mañana que se adelantaron en la escuela dominical. Tenía que haber cambiado yo el sermón más temprano para la escuela dominical después, pero no. Y entonces, hoy estuvieron viendo los que estuvieron en la escuela dominical, Josué 4. Y nosotros hoy vamos a hablar de Josué 4 también. Así que vamos a ver qué es lo que el Espíritu le dice a la iglesia, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahí. Pero la semana pasada nosotros hablamos sobre Josué 3, porque estamos en esta serie de Josué, fuertes y valientes, ¿verdad? Esta es la serie en la cual nosotros estamos. Y la semana pasada nosotros hablamos sobre cómo enfrentar los desafíos de la vida en Josué 3 y dijimos que la exhortación de Josué es, en primer lugar, enfocarse en Dios. Segundo lugar, enfocarnos en la instrucción de su palabra. Y tercer lugar, dijimos que es poner en acción esas instrucciones, o sea, obedecer por la fe allí. Así que terminamos la semana pasada diciendo que los obstáculos en la vida son reales. Nosotros no nos los inventamos, ellos llegan solos, no los mandamos a buscar, ellos están ahí. Son reales, pero nuestro Dios también es real. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Josué habla en ese capítulo 3 de servimos a un Dios vivo que no está muerto. Amén. Entonces, por lo tanto, los obstáculos son reales, pero nuestro Dios también es un Dios real y está muy por encima de estos obstáculos, el cual nos guía a caminar en fe hacia lugares seguros. Eso fue allí el capítulo 3. Hoy estamos en el 4, el testimonio de las piedras. Y pareciera increíble cómo es que hay un capítulo completo dedicado a las piedras, a este testimonio de las piedras. No está ahí por casualidad, no está ahí para rellenar una parte en la historia, no, está ahí porque tiene su relevancia, porque tiene importancia para el pueblo de Israel y por ende también para nosotros. ¿Cuál es su importancia? Bueno, la importancia es la que queremos desglosar en esta mañana. Así que si usted tiene allí sus Biblias, le invito a buscar Josué capítulo 4 del 1 al 3. También va a estar en pantalla. Si lo tiene en su celular, póngalo en modalidad de silencio para que pueda leerlo y podamos estar juntos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así: Cuando todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, el Señor le dijo a Josué: escojan 12 hombres del pueblo, uno de cada tribu, y ordénenles: tomen 12 piedras de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde los pies de los sacerdotes están firmes, y llévenla con ustedes y colóquenla en el lugar donde han de pasar la noche. Después vamos a ver el resto de los versículos y vamos a ir desglosándolo y vamos a ir viendo acerca de ello. Pero primero, permítame decirle que el cerebro humano es verdaderamente una computadora excepcional. Realmente, es una computadora excepcional. Científicos estiman que la memoria puede almacenar el equivalente a 3 millones de gigabytes. Su memoria. 3 millones de gigabytes. Usted dice, ¿cuántos son 3 millones de gigabytes? Bueno, déjame decirle que un gigabyte es el equivalente a 1024 megabytes. Así que multiplique ahí para que usted vea la cantidad de datos que puede almacenar el cerebro allí, hermano. Ahora, ¿qué es lo que significa esto? Que el verdadero límite del cerebro está en lo que retenemos y cómo organizamos esa información que llega por nuestros sentidos al cerebro allí. Ahora, una de las cosas que cuando estuve viendo esto del cerebro, porque a mí me gustan algunas cosas así curiosas de esto, y como que tiene que ver con lo que le voy a compartir, pues entonces estuve analizando y viendo de esto, y es que el cerebro humano tiene una parte que es la memoria selectiva. Es memoria selectiva. No registramos todas las cosas que vemos a diario, hermano. No registramos todas esas cosas.
¿Qué es lo que hace el cerebro? El cerebro lo que hace es que filtra información. El cerebro edita información y también el cerebro olvida a propósito. Y yo decía, wow, pero qué tremendo esto, cómo el Señor ha creado esta maravilla en uno, realmente. ¿Y por qué hace esto el cerebro? Bueno, para ayudarnos a sobrevivir según los científicos. ¿Por qué? Porque es demasiada la información que entran por nuestros sentidos a diario que realmente solamente almacenamos aquellos datos que causan más impacto emotivo en usted y en mí. Aquellas cosas que producen alegría, aquellas cosas que tal vez producen un trauma, aquellas cosas que nos impactan. Esas son parte de las cosas que el cerebro almacena y guarda allí, pero no es todo lo que entra por nuestros sentidos. Y en muchas ocasiones nosotros olvidamos con facilidad los milagros que Dios hace en tu vida, las cosas que Dios hace en tu vida en el pasado. Y cuando llega el presente de hoy, ¿okay? Y enfrentamos una nueva crisis, estamos ahí que de qué vamos a hacer, qué es lo otro. ¿Pero por qué? Porque ya hemos olvidado lo que pasó en el pasado. Por eso es que te estoy hablando de esto ahora, mi querido hermano. Porque Dios desea que ellos recordaran este cruce del Jordán con estas piedras. Ahí es donde estaría lo interesante para nosotros, ahí estaría la lección para nosotros. Y es lo que yo quiero practicar con usted en este día. Lo primero que le quiero compartir basado en esta porción de la Escritura es que las piedras de Gilgal fortalecen tu fe y mi fe. Sí. ¿Por qué decimos que el testimonio de las piedras fortalece tu fe y mi fe? ¿Por qué? Porque al la memoria ser tan selectiva, va a correr el riesgo de olvidar parte de las cosas en el pasado. Ahora, esto ya le había pasado a Israel. Esto no era nuevo para Israel. Ya Israel había olvidado cosas de su pasado, especialmente las generaciones que habían perecido en el desierto. Porque esta era una generación nueva que iba a pasar este Jordán. Las generaciones antiguas habían pasado el Mar Rojo. Y estando del otro lado del Mar Rojo, vagando en el Sinaí o en toda la península del Sinaí, dando vueltas por 40 años, habían olvidado muchas cosas que habían pasado en Egipto. ¿Por qué? Porque la memoria es selectiva. Ahí es donde entra esta parte científica, realmente que tiene, creo, mucho que añadir para nosotros. En ocasiones, el contacto con lo físico, lo visible, hace que las cosas se adhieran más a nuestra memoria. Eso también tiene su riesgo, que es de ese riesgo te lo voy a mencionar en unos minutos. ¿Por qué? Porque ese contacto con lo físico o lo visible hace que sí, que se adhiera más y lo recordamos más, pero también el riesgo está de la idolatría. Y ahí es donde hay que tener cuidado también. ¿Por qué? Porque esto también le pasó a Israel en el desierto. Cuando ellos andaban en el desierto, allí en Éxodo capítulo 16, comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. De que estaban ya asqueados de comer tanto pan, tanto maná. Ellos dijeron, ya, es demasiado, esto es maná hoy, maná mañana y maná pasado mañana y el mes que viene y el año que viene. Ya, ¿hasta cuándo? ¿Verdad? Maná. Y bueno, comenzaron a murmurar contra Dios y Moisés y Dios escuchó la murmuración y envió codornices. ¿Se recuerdan de esa parte? Envía codornices y dice, bueno, ahora ya no solo tienen maná, pero tienen algo para echarle dentro del maná. Hay carne, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque ellos estaban diciendo que mejor estaban en Egipto. Ahí está el problema. La memoria selectiva. Solamente recordaban algunas cosas de Egipto, lo que querían recordar. Pero no recordaban la esclavitud. No recordaban el maltrato. No recordaban el abuso a que fueron sometidos. Ni recordaban, o ya se les había olvidado,
que habían mandado a matar a todos los niños varones. Ese dolor y ese sufrimiento de esas madres, de esas familias, eso no recordaban. Entonces, ¿por qué? Porque la memoria es selectiva y escoge recordar lo que desea recordar. Así de fácil. Así de fácil es, mis hermanos. Otra cosa, en Éxodo capítulo 32, versículo 1. El pueblo, Dios le había dado instrucciones para que fueran a encontrarse con Moisés. Moisés y Josué iban a subir al Sinaí a recibir los 10 mandamientos. Se tardó muchísimo Moisés y el pueblo se cansó de esperarlo. ¿Y qué le dijeron a Aarón? ¿Haznos qué? Un becerro de oro. ¿Por qué? Porque queremos que este Dios visible que podemos tocar nos guíe. ¿Te das cuenta? Ahí es donde está el riesgo de lo visible y de lo que podemos tocar. Pero a veces es necesario estos recordatorios, especialmente para las nuevas generaciones allí. Y Dios sabe esto, mis hermanos, que el ser humano en su imperfección tiene mala memoria y necesita recordatorios. Y Dios en ocasiones levanta testimonio, monumentos para recordar que solo Él es Dios y que solo Él sigue en control. Y de esos hay muchísimos que el pueblo de Israel puede mencionar y que usted y yo podemos ir en el Antiguo Testamento y ver acerca de ellos allí. Pero en el versículo 3 dice: tomen 12 piedras de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde los pies de los sacerdotes están firmes. No los tomen de la orilla, no los tomen del otro lado, ni de cualquier otro sitio. Tómenlo del centro del Jordán, donde estaban los sacerdotes parados con el arca. Ahora, la razón que fueron tomados de allí, lo dice el versículo 7, para que cuando las futuras generaciones, los hijos de ellos le pregunten, ¿qué significan estas piedras? Allí dice el versículo 7, entonces le responderán, es que las aguas del Jordán quedaron cortadas delante del arca del pacto cuando ésta pasó el Jordán. Las aguas del Jordán quedaron cortadas, así que estas piedras servirán como recuerdo a los israelitas para siempre. ¿Recuerdo de qué? Bueno, recuerdo de que Dios abrió camino donde no había camino. Estas piedras hablan de que este Jordán estaba fluyendo el agua y no se podía pasar y era la época de la siega. Eso estaba desbordado. Pero Dios abrió un camino aquí, en este Jordán, para que el pueblo pasase en seco. Recordar que Dios es fiel. Cada vez que vean ese monumento de piedra, ese monumento de piedra va a testificar de la fidelidad de Dios acerca de que Él cumple su pacto, cumple sus promesas. Él le había prometido que iban a llegar a la tierra prometida. Después había que conquistarla, pero todos los obstáculos que hubieran, Él los iba a remover. Y así fue. Cada vez que vieran ese monumento de piedra, habla de que Dios es capaz, es veraz para cumplir lo que ha prometido. Él es el Dios del pacto. No se va a echar atrás. Eso es parte de lo que era importante que ellos recordaran. Recordaran que aunque vemos obstáculos en el camino, Dios está por encima de los obstáculos. Eso también. ¿Por qué? Porque los obstáculos no se iban a acabar pasando el Jordán. Ellos tenían el obstáculo de Jericó delante. Ellos iban a tener obstáculos tras obstáculos en la tierra prometida. O sea, no es solamente uno. Y esto era un memorial, es un recordatorio. Cada vez que vean estas piedras en Gilgal, esto alimente tu esperanza, tu fe, te dé fuerza. Y puedas saber que el Dios que servimos es un Dios vivo, que está en control y que no hay obstáculo delante de Él que Él no pueda vencer si nosotros confiamos en Él. Eso no solamente fue para el pueblo de Israel. Eso también es para ti, es para mí. Porque el Dios de Israel es nuestro Dios. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo por los siglos de los siglos, dice su palabra. Su palabra permanece para siempre y es aplicable para ellos como para ti y para mí hoy, hasta el fin de los tiempos. Dios sigue siendo el mismo.
Recordar que si Dios es con nosotros, ¿qué o quién contra nosotros? Hay tantas cosas que se pudiera hablar de eso solamente para recordar. Así que las piedras testificarían a los hijos nacidos en la tierra prometida que sus padres adoraron y sirvieron a un Dios vivo. No a una religión llena de conceptos abstractos, sino a un Dios vivo. A un Dios vivo. Es como cuando usted y yo nos sentamos en la sala y allí en la mesita de centro, si hay o si no cerca por ahí, sacamos el álbum, las fotos. Hoy en día en la modernidad le ponen un USB a la TV y ahí está, pero no importa, la manera que usted quiera, sea en la TV o sea en el álbum. Pero hay algo en el papel tremendo. No sé, por lo menos para mí hay algo. Y se pone uno a ver allí esas fotos con ellos. Y enseguida los jóvenes, los muchachos, los nietos, tal vez si está el abuelo o la abuela por allí, pregunta, ¿y quién es él? Y ahí, ¿y qué es este lugar? ¿Dónde es que estaban? Y todos esos temas de conversación da una oportunidad, ¿para qué? Para contar. Para contar qué, quiénes eran, cómo fue que la familia se formó, ese lugar, qué significa tan especial que le tomamos una foto y lo tenemos guardado allí, ese recuerdo. Bueno, esas 12 piedras que ellos sacaron de dentro del Jordán y estaban en Gilgal, pasaría a ser parte del árbol familiar de Israel. Cada vez que los hijos nacidos en la tierra prometida que no pasaron el Jordán, porque ellos ya nacieron en la tierra prometida, vean y pregunten acerca de eso, esas piedras testificarían. Eso es como vamos a ponerlo en un contexto más familiar, más entendible. Es como los hijos nuestros que nacen acá, que no saben el trabajo que usted y yo tuvimos que pasar para llegar aquí, que no sabe las vicisitudes, los trabajos que hubo que desempeñar, aún siendo profesionales ustedes en sus países. ¿Ok? Acá tener que empezar de cero y hacer de todo cuanto estaba a nuestro alcance para poder abrirle un camino para ellos. Y entonces cuando ellos puedan preguntar, ¿cómo fue que llegamos aquí? ¿Cómo fue que yo nací aquí? ¿Cómo es que el grandchild, después que ellos tengan sus hijos, tercera generación, cuarta generación, cómo fue? Y ellos puedan decirle también, no, es que mis abuelos, o sea, mis padres, llegaron acá. Y con mucho sacrificio dejaron su familia detrás. Y toda la historia ahí se cuenta. Es exactamente eso, mis hermanos. Esas piedras formarían a ser parte del árbol familiar de Israel para cada quien que pregunte allí, mis hermanos. Lo que recuerda, hermano, porque esto es importante. Iba a decirte algo, pero déjame no brincarme esto, porque no me quiero ir de este versículo sin antes pedirte que observes el énfasis que Josué hace en el arca. Porque estamos hablando de las piedras, pero no quisiera que solamente te quedes en la mente con las piedras. Porque Josué hace un énfasis en el arca, mis hermanos. Las piedras son recogidas y levantadas donde estaba la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el arca representaba ¿qué? La presencia de Dios. Dios estaba allí. Por lo tanto, las piedras fueron recogidas de ese lugar de donde los sacerdotes estaban. Segundo, las piedras son un recordatorio de lo que Dios hizo. Sin el arca allí, sin la presencia de Dios, las piedras no hacen nada. Ese es el punto. Sin la presencia de Dios en aquel lugar, puedes recoger las piedras que quieras, puedes amontonarlas donde quieras, puedes dedicárselas como tú quieras, pero eso no significa nada.
Nada, mis hermanos. ¿Por qué esto es importante? Porque Dios detesta la idolatría. Y sería muy fácil darle culto a las piedras en vez de culto al que abrió el Jordán. Ahí es donde recae la importancia y por eso no quería irme de ese versículo sin recargar esto, mis hermanos. Recuerda que no es el que ora. A veces usted escucha personas que dicen, no, porque venga fulano de tal para que ore, porque de verdad que Dios le usa de una manera. No, todos podemos orar, hermano. Y Dios usa a cualquiera de nosotros. ¿Ok? Dios usa a cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque el poder no está en el que ora, sino en el que responde la oración. Y que Él hace como Él quiere y con el que Él quiere, mis hermanos. No es el que predica la palabra de Dios, sino el que te convence de pecado, que es el Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces tenemos que tener claridad en eso, mis hermanos. No es el instrumento, sino quien Dios envía, el que hace todo. Es así. Y Josué, usted lo puede leer despacio después en casa y se va a dar cuenta que él hace énfasis en el arca. Las piedras tienen su función. Pero como nuestra memoria es selectiva, tenemos que tener cuidado, no solamente recuerde las piedras. Las piedras eran lo visible para traer a la memoria que lo que Dios había hecho y engrandecer a Dios. Ese es el punto. El punto de las piedras es darle gloria a Dios. No al revés. No es al revés, mis hermanos. Así que lo que se debe de recordar no solamente es el milagro de detención de las aguas para darle paso al pueblo, sino quién abrió las aguas. ¿Quién abrió las aguas? Así que de esta manera el énfasis, la importancia recae sobre la fidelidad de Dios y la capacidad de Dios de cumplir el pacto allí, mis hermanos. Cuando Dios obre algún milagro en tu vida o en la vida de alguien que usted sea testigo, úselo para alabar a Dios y proclamar la grandeza de Dios. Nunca, porque siempre puede estar la tentación allí, porque somos humanos, porque somos imperfectos, ¿ok? Siempre puede estar eso ahí, de que vamos a nosotros a acreditarnos algo o por lo menos que nos pase por la mente. Porque así somos el ser humano. No, mis hermanos, aleja tal pensamiento de tu vida porque no te va a edificar y no va a honrar a Dios entonces. La gloria es para Dios, mis hermanos. Déjame decirte otra cosa con relación a esto aquí y ya del versículo 8 en adelante. Las piedras del Jordán testifican de lo imposible. Primero las piedras del Gilgal, que es el lugar donde las levantaron fuera, testifican acerca de la fe. Pero las de el Jordán testifican acerca de lo imposible. Mira el versículo 8 conmigo, dice: así lo hicieron los israelitas tal como Josué les ordenó, y alzó 12 piedras en medio del Jordán, como el Señor dijo a Josué, según el número de las tribus de los israelitas. Las llevaron consigo al lugar donde acamparon y allí las depositaron. Sigue diciendo, versículo 9, entonces Josué colocó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde habían estado los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y allí permanecen hasta hoy. Porque los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron parados en medio del Jordán hasta que se cumpliera todo lo que el Señor había mandado a Josué que dijera al pueblo, de acuerdo con todo lo que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se apresuró y pasó. Por lo general se habla de estas 12 piedras de Gilgal y lo que ellas representan, ¿verdad? Una por cada tribu de Israel, habla de la unidad del pueblo, etcétera. Toda esa parte nosotros la sabemos. Y otra cosa, están del lado de la tierra prometida. ¿Para qué? Para que cuando nuevamente vinieran las nuevas generaciones pudieran estar accesibles a ellos. Siempre se habla acerca de estas piedras. Pero estas piedras que habla aquí ahora en estos versículos están dentro del Jordán. Y es interesante, porque una vez que el agua descendiera, ya no se iban a ver.
Algunos comentaristas bíblicos dicen que una vez que pasara la época de la siega, el nivel del agua iba a volver a bajar y entonces se iban a ver algo. Pero yo no creo que, bueno, Josué tal vez sí era fuerte y todo, pero coger 12 piedras tan grandes que levanten 30 metros de alto sería fuertísimo, sería fuerte eso. Realmente. Entonces yo realmente creo que tampoco eran piedras de bolsillo, no. Tendría alguna piedra con la cual él pudiera, no está en el tamaño, sino en el hecho de lo que esto iba a representar allí. Ahora, la mayoría de las traducciones de las Biblias que yo pude consultar, unas recientes y otras un poco más antiguas, todas incluyen 24 piedras, 12 en Gilgal, allá donde iban a acampar esa noche después del paso del Jordán, y 12 dentro del río. Hay solamente una versión que consulté, que es la Biblia Peshitta, que la da como un solo evento, ¿verdad? Como un solo evento allí. Ahora, las piedras de dentro y las de afuera fueron erigidas con el mismo propósito. Unas se van a ver y otras no se van a ver. Ahí es donde está lo interesante. ¿Cuál fue el propósito? Versículo 21 al 23 lo dice. Entonces habló a los israelitas: cuando sus hijos pregunten a sus padres el día de mañana qué significan estas piedras, ustedes se lo explicarán a sus hijos y le dirán: Israel cruzó este Jordán en tierra seca, porque el Señor su Dios secó las aguas del Jordán delante de ustedes hasta que pasaron, tal como el Señor su Dios había hecho al mar rojo, el cual secó delante de nosotros para que pasáramos. ¿De qué habla esto? Esto habla de un testimonio de qué? De fidelidad de Dios a su pueblo, a su pacto, de su poder. Eso es lo que habla esto aquí, mis hermanos. Ahora, las piedras de Gilgal serían una motivación visible para la fe de las nuevas generaciones. Aquellas que no pasaron el Jordán, aquellas que preguntarían, aquellas que sus padres por referencia le dirían: estas piedras significan eso, ese árbol. Pero las piedras del Jordán serían una motivación de fe al invisible, a seguir confiando aquel que no han visto, pero que sus padres le han dicho que sí, Él es veraz y Él cumple su pacto. Eso es lo que algunos han dicho y han comentado con esta. ¿Por qué? Porque descendieron las aguas y las taparon, pero no quedaron olvidadas. Descendieron las aguas y las taparon. El hecho que las aguas descendieran y las taparon no quita que ellas estuvieran allí. ¿O sí? No, ellas estaban ahí. El hecho de que tú y yo no veamos a Dios visiblemente no quita de que Él exista y de que Él obre. Y que Él es fiel. Y el hecho de que tal vez no te contesta una oración hoy o mañana de la manera en que usted y yo queremos todo el tiempo, no quita en que Dios nos ama y tiene cuidado de nosotros. Él es fiel. Muchos han encontrado en esto un testimonio visible y un testimonio invisible para que podamos seguir confiando en el Dios invisible que guía a su pueblo allí. Un comentarista bíblico ha sugerido la siguiente interpretación y se la voy a leer. Dice que las 12 piedras en el medio del Jordán simbolizan que el pasado de los 40 años en el desierto quedó atrás, sepultado. ¿Verdad? Ahora, al mirar al monumento de piedras de Gilgal, será un testimonio de un nuevo comienzo para la tierra prometida que fluye leche y miel, para que la tomemos en fe. Interesante ese comentario, no quita ni da ni nada, pero me pareció interesante el hecho de que sí, ese pasado quedó allí, quedó sepultado, ahora hay un testimonio al frente que por fe hay que conquistar. De cualquiera
forma que se vea, estas piedras hablan de ¿qué? De la fidelidad de Dios para cumplir su palabra, como usted lo quiera ver allí. ¿Pudiéramos espiritualizar más la Escritura? Sí se pudiera, pero no creo que sea la mejor manera de interpretarla, honestamente. Y déjame decirle algo más para terminar sobre el versículo 24. Las piedras testifican a un mundo incrédulo. Sí, las piedras de Gilgal testifican acerca de la fe, las piedras del Jordán testifican del Dios invisible, pero las piedras también testifican a un mundo incrédulo. Mira el versículo 24, dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, a fin de que ustedes teman al Señor su Dios para siempre. Y déjame decirle que este versículo solo tiene una buena sustancia, porque tiene dos partes este versículo solo, de las cuales podemos nosotros hablar un poquito allí. Pero déjame solamente hacerte esta pregunta, no me tiene que responder, solamente para que usted la piense. ¿Cuál sería el propósito de Dios obrar un milagro en tu vida? Piénselo. Rápidamente viene a mi mente, bueno, es que yo necesito sanidad, es que yo necesito provisión, es que yo necesito protección. Sí, esa puede ser una de las razones. ¿Es cierto? Pues la necesidad inmediata que nosotros tenemos, esa es la que vemos. Pero hay algo mucho más importante, que reconozcamos que nuestra necesidad de Dios y de la salvación de nuestra alma. ¿Por qué? Porque ese milagro que Dios pueda obrar en tu vida de cualquier índole que sea, ese milagro puede redundar para la salvación no solamente de tu alma, pero la salvación de muchos de los que están alrededor tuyo. Si nosotros le damos el enfoque correcto. O si lo dejamos nada más porque yo lo necesito, porque esto es lo que yo le estaba pidiendo a Dios y lo dejamos ahí, eso se llama egoísmo. Pero si nosotros le damos la gloria a Dios y decimos y testificamos de lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida, y cómo Dios usó esta enfermedad o esta liberación, o cómo Dios hizo esta provisión milagrosa, o cómo Dios obró aquí, allá, donde sea, este accidente de carro, lo otro, la manera en que sea. Y usted reconoce a Dios y le da gloria a Dios, usted está apuntando a las personas a su alrededor a que pongan la fe en Dios, a que busquen a Él. Yo le esté dando gloria a Dios. Así que siempre considere eso, mis hermanos. Si no eres creyente, si lo eres, entonces es para que tu testimonio apunte a otros al poder de Dios. Mira el versículo 24 al final dice, para que todos los pueblos de la tierra te conozcan. Ese es el propósito. Ese es el propósito, hermano. Sí, usted y yo podemos beneficiarnos de un milagro, claro. Sí, ¿por qué no? Si Dios lo quiere hacer, gloria a Dios. Pero ese milagro tiene unas implicaciones mucho más allá de tu vida y de mi vida. Que testifiquen del Dios que servimos. El versículo no solo alude a que el milagro y las piedras testifican a un mundo no creyente, sino que el milagro y las piedras son un recordatorio para Israel de la fidelidad de Dios inmutable para su pueblo. Él no cambia. Él no cambia, mis hermanos. Dios sabe que una fe que no se comparte es un testimonio a una generación que se pierde. ¿Sí? Si usted y yo no compartimos la fe de lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida y cómo ha obrado o cómo nos ha sostenido en medio de la prueba, si no hacemos eso, es un testimonio que se pierde a las personas que están alrededor nuestro de escuchar la grandeza de Dios, mis hermanos. Así que es nuestra responsabilidad de compartirlo. Dios no nos abrió el camino para que vivamos en el olvido. Dios no abrió el Jordán para que ellos se olvidaran de eso. De hecho, aquí el autor
no solamente menciona el Jordán, trae a la memoria el Mar Rojo, cuando lo abrió allá también. Por si acaso se les podía olvidar. Por si acaso se les quería olvidar. Sino para que tu vida, mi vida, tu boca y mi boca testifiquen de su grandeza, testifiquen de su poder, testifiquen de su fidelidad, testifiquen de su amor. Él no hace los milagros para que los olvidemos, sino para que lo alabemos y testifiquemos acerca de ellos, mis hermanos. Las 12 piedras en Gilgal no eran simplemente un montón de rocas. Era un escudo contra la amnesia espiritual. Una oportunidad constante de enseñanza para las futuras generaciones y a su vez un faro de luz a las naciones. Para que los pueblos, dice el versículo 24 acá, ¿no? A fin, dice el versículo 24, para que los pueblos de la tierra te conozcan. O sea, no solamente es para beneficio de nosotros de Israel, sino también para el mundo. Cuando Dios obra algo en tu vida, no es solamente para beneficio mío, pero beneficio también de los que están alrededor nuestro, mis hermanos. Termino con esta meditación que dice, ¿cuáles son tus 12 piedras hoy? Porque esas piedras son tu testimonio. Sí. Aquellas fueron el testimonio para Israel y aquellas, hasta la fecha que se escribió esto, estaban allí. Eso dice el autor. Pero las tuyas, las mías, las vamos escribiendo todos los días. En oportunidades que Dios nos está dando y en cosas que Dios sigue haciendo en tu vida y en mi vida. Yo te invito y al mismo tiempo te reto a que escribas tus oraciones contestadas en un papel. Haz este ejercicio. Compártela con tus hijos, con tus nietos, en algún momento que estén en la mesa comiendo pizza, haciendo juegos o lo que sea. No tiene que esperar a Thanksgiving para reunirse y have fun, ¿verdad? No. En algún momento que estén ahí, hablen. Dios va a dar la oportunidad. Saquen ese árbol genealógico. Cuando estoy hablando del árbol genealógico no me refiero literalmente al álbum de fotos, sino a la oportunidad de poder testificar de lo que Dios ha hecho en las vidas tuyas, tu familia. Porque ahí estamos testificando de lo que Dios ha hecho. Estamos pasando antorcha de fe a las generaciones que están alrededor nuestro y las que vienen. De una manera natural, común, sencilla, sin tener que estar, vamos a tener un Bible Story y saca todo. No, el mejor Bible Story práctico es ese. Que fluye allí, en la sala de tu casa, en la mesa, en el porch, yo no sé, donde Dios te dé la oportunidad. Y digan, Dios ha sido fiel con nuestra familia. ¿Sabes qué? Tú tienes el privilegio de haber nacido aquí. O tienes el privilegio de haber venido chiquito, chiquita para acá. Tienes el privilegio de hablar 2 idiomas, 3 idiomas. Has tenido el privilegio de estudiar lo que has querido. Has tenido el privilegio de, aún a tu corta edad, si son chicos, tener celular cuando yo ni tenía celular. Porque no existían. No, sí existían. Eran unos grandotes así, pero no podía tenerlo. Pero una cosa tan básica no la podían tener. Sí, claro. Ni siquiera teléfono de cordón teníamos en la casa. Ellos se van a reír. Teléfono de cordón, ¿qué cosa es eso? Búsqueselo en internet y enséñaselo. Pero eso es teaching moment. Teaching moment. Que a veces lo que ocupa son 5, 8 minutos, 10 minutos más. Con un café o con unas cookies. Pero ¿sabes qué? Esas son las piedras que estamos dejando. Esas son las piedras que estamos dejando. Dios puede usar tu testimonio para darle fuerza, esperanza a otros. Cuando ellos tengan que pasar sus Jordanes también. Tú no sabes
tus compañeros de trabajo, los Jordanes que puedan tener delante. Sí, no saben los vecinos, e inclusive viviendo al lado nuestro y no los conocemos lo que puedan estar pasando. Tú no sabes lo que pueda estar pasando un hermano aquí de la iglesia, que no lo ha dicho. Hay unos que son más expresivos y lo dicen, hay otros que sufren en silencio. Y el cruce de tu Jordán, porque cada uno tenemos diferentes obstáculos y no es igual para todo el mundo. Pero cómo lo manejaste, cómo Dios te usó, cómo Dios se manifestó en tu vida, no quiere decir que se va a hacer lo mismo en la vida de otros, del lado. Pero le vas a inspirar fe, fuerza, esperanza. Y lo vas a motivar a perseverar y a seguir adelante. A eso te animo yo hoy. Creo que este capítulo tiene muchas, tantas cosas que se puede hablar. Pero quisiera que te quedaras con eso. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos una vez más, Señor, en este día. Te damos gracias por el testimonio de tu fidelidad, Señor, que vemos en tu palabra para con tu pueblo, Señor, de que cumples tu palabra.